Hola, ¿cómo están, queridas amigas y amigos? Les damos un cordialísimo saludo al programa de hoy, Deliberacionando número 32 del 2023. Soy Felipe Durán, cientista político y anfitrión de este programa que es totalmente en vivo. Hoy estamos el lunes 27, son las 21 horas y estamos con el invitado Pablo González, profesor académico de la Universidad de Talca, antropólogo, investigador, muy destacado y que tenemos el honor de tener ahora en la asamblea de hoy. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acudir a esta invitación del programa de hoy. Muchas gracias, Felipe, por esta oportunidad de poder dar a conocer el intrigante tema cultural del patrimonio en la región del Maule. Así es que contento por poder conversar acerca de estos temas. Sí, la verdad es que vamos a partir, yo creo, Pablo, por alguna generalidad para irnos introduciendo de a poco en el tema. Y a propósito de la antropología, ¿cómo se Perfecto, puede definir la antropología? perfecto. Bien, en general la antropología es una disciplina muy poco conocida, a pesar de que lleva bastantes años. Eh, Lamentablemente somos muy pocos los antropólogos que hemos desarrollado esta área de investigación. De hecho, aquí en la región del Maule hay muy pocos antropólogos. Ahora último, en general, están apareciendo más arqueólogos, pero Ajá, en general son muy pocos los que estudian esta disciplina. La antropología literalmente es el estudio del hombre. Antropología, logía, el estudio del hombre. Y en ese sentido, tiene una visión bastante holística en relación al estudio, es decir, se estudia al hombre en toda su magnitud, desde la prehistoria, a través de la arqueología, en la actualidad, a través de la antropología social, cultural, y también tenemos líneas de investigación como la antropología filosófica, la antropología física, que son como las líneas de investigación más conocidas. Pero en general perfecto. lo interesante es que se estudia al hombre desde una mirada integrada. Ese es como el sentido y el sello de la antropología. Perfecto. Y bueno, me imagino que siempre como en estas disciplinas humanistas, siempre se encuentra, ¿verdad?, diferentes enfoques y puede haber ahí una tensión entre cuanto más ciencia es o cuanto más filosofía es. ¿Qué opinas tú en ese sentido? ¿Tendrías una mirada más científica de la antropología o más filosófica? Sí, hay una, en general, en la actualidad, la línea o el límite que se establece entre las disciplinas es cada vez más incierto. A veces nosotros como antropólogos podemos estar estudiando temáticas de la sociología, por ejemplo. Los sociólogos también están estudiando áreas de la psicología social o del trabajo social. Entonces, lo, que es, lo que es importante destacar es el enfoque transdisciplinario. Y yo creo que ese Ya, es el nuevo aporte en la actualidad de las ciencias sociales, el lograr esa mirada transdisciplinaria que permita abordar lo complejo de nuestra realidad a partir de múltiples enfoques. perfecto. Amigas y amigos, estamos con el antropólogo doctor Pablo González Bravo en esta edición de A esta hora de asamblea, deliberacionando número 32. Estamos conversando, iniciando el programa con esta introducción a lo que es la antropología, sus divisiones, sus áreas de investigación y la mirada, ¿verdad?, transdisciplinar que nos menciona Pablo, como finalmente un conjunto de profesionales, de miradas de las ciencias sociales que pretenden, ¿verdad?, a través de este estudio, poder develar los orígenes del ser humano, bueno, la historia anterior, ¿verdad?, a esto que conocemos en la actualidad, que me llama mucho la atención también esa inquietud apasionante que tú mencionabas, Pablo, al principio, de todos estos misterios, ¿no es cierto?, que están en torno al habitante antiguo, ¿verdad?, al predecesor de lo que hoy llamamos Chile, en el caso particular del Maule,
como con la investigación que tú has realizado en el libro recientemente publicado, que vamos a decirlo, amigas y amigos, sí lleva por título Arte rupestre de la cuenca del calabozo, ¿no? Que es un libro que, extra micrófono, nos mencionaba Pablo, es un libro que ha despertado mucho interés en el mundo de la antropología, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pablo, ¿cuál crees tú que fue la principal motivación para esta investigación? Sí, con respecto al tema, y como muy bien tú dices, Felipe, la historia del Maule se remonta antes que se llamara Maule, el Maule antes del Maule. Eh, Ujú. los últimos vestigios que se han encontrado en Curicó han demostrado o han evidenciado que la data aproximada de los primeros habitantes de este territorio Maule se aproximan entre los 8.000 y 10.000 años antes de Cristo. Esa es más o menos la data de los vestigios más antiguos. Luego tenemos el sector de Vilches, que en las piedras tacitas, que han encontrado alrededor de 5.000 años antes de Cristo. Y luego nos saltamos al arte rupestre, que es una manifestación básicamente de las bandas transhumantes, estas bandas que deambulaban entre Argentina y Chile siendo un solo territorio. Yo creo que el libro en sí, gracias al trabajo también de Alejandro Morales y Rubén Stever, logramos intencionar la investigación hacia dos ámbitos. Eh, el arte rupestre como tal, estamos hablando de un sitio que es Calabozo, que tiene aproximadamente 944 símbolos y dibujos que están en la piedra. ¿Cuántos dijiste, perdón? 900 944 dibujos dibujos que están escritos en la piedra. en Eh, la piedra del calabozo. en la piedra del calabozo son 2 hectáreas aproximadamente de superficie Ujú. y ahí podemos encontrar dibujos que asemejan a figuras antropomorfas, zoomorfas, fitomorfas. Es súper difícil intentar interpretar el símbolo sin hablar del contexto. Por lo tanto, hemos tratado de investigar quiénes fueron los autores de estos petroglifos. Y ahí en el libro contamos básicamente los estudios que se han hecho hasta ahora. El último más sistemático fue hecho por Hans Niemeyer en los años 70 con Lotte Weichner. Ellos hicieron una clasificación de las 944 familias de dibujos. Y a partir de ahí entonces nosotros empezamos a investigar y de acuerdo a su investigación, los autores de estos símbolos serían una banda que se llamaba Chiquillanes, que Ya, eran una banda transhumante y que serían, desde nuestro punto de vista, serían los últimos cazadores recolectores del sur del mundo, porque ellos habitaron hasta 1700 aproximadamente, 1680 fueron los últimos vestigios de su cultura. Por lo tanto, para nosotros es súper interesante abordar a este grupo humano que tenía una particularidad, porque tenía un lenguaje propio, que era el Milkayak, y además eran los hacedores de estos magníficos petroglifos. Luego ellos desaparecen y estamos tratando de investigar por qué, cómo se produce ese fenómeno. Y en el libro contamos ese proceso básicamente que no es definitivo, que siempre va a ser una búsqueda. Siempre hay más preguntas que respuestas. claro. Y como tú mencionas, Pablo, los chiquillanes sería entonces la cultura que existió hasta 1680 más o menos, todavía antes de la República de Chile, y desde 8.000 10.000 años antes de Cristo, más o menos. Lo que pasa es que hay como eran grupos, las bandas son bastante pequeñas, entre 12 hasta 30, básicamente. Habían varios grupos. Unos se quedaron como cazadores recolectores, los otros eran sedentarios, en la costa sobre todo. Y estos grupos, cazadores recolectores,
nosotros tenemos evidencia entre el año 1000, 1500, 1600 aproximadamente, es donde habitaban este grupo, esta banda de los Chiquillanes. Entonces, creemos que de acuerdo a las investigaciones que hicieron en los años 70 y posteriores, creemos que los petroglifos deberían haberse construido entre el año 1100 y el año 1500 aproximadamente. Esa es más o menos la época donde los chiquillanes construyeron estos petroglifos. Es difícil datar la piedra. No es lo mismo que datar una pintura de arte rupestre, porque no tenemos restos orgánicos que nos permitan ver cuánta data tiene con algún método, carbono o cualquier otro tipo. Pero tú al principio nos comentabas que los petroglifos se dibujaron aproximadamente el año 1100, entre 1100 y 1500, como nos cuentas, por parte de esta banda de los Chiquillanes, en la zona de la Piedra del Calabozo. Sí. ¿Y cómo se determina la data del pueblo mismo? Porque también sabemos que los pueblos van mutando porque son periodos de tiempo gigantescos. O sea, sí. ¿cómo supieron en el fondo los investigadores que había digamos, los primeros inicios de esta cultura datan de 8.000, 10.000 años antes de Cristo, o 5.000, que también lo mencionabas en otro caso? Sí. ¿Cómo se determinó eso? Sí. En particular, para el caso de los petroglifos, que es más difícil de datar una piedra, en el sector de la Gloria 4, que un poco más allá del sector de Calabozo, del Melado y de Guayquivilo, encontraron en los años 70 restos de una cerámica con un color medio rojizo. Ajá. Y a partir de ese color dieron cierta temporalidad. Entonces asociaron el color y el tipo de diseño de la cerámica, lo asociaron a esta época. Eso es lo más cercano que se tiene en términos de data. Sí. Es distinto cuando tú encuentras, por ejemplo, una cerámica y la cerámica al interior tiene algunos líquidos que pueden ser expuestos a análisis o de cualquier tipo y ahí descubrir el año que tienen. Con carbono 14, por ejemplo. Pero acá es solo piedra. Y técnicas para datar un petroglifo es súper complejo. Lo único que hemos estado tratando de acercarnos al tema es a través del análisis de algunos órganos que crecen sobre la superficie de la piedra. Es lo más cercano que se puede. El líquen, por ejemplo, no sé si han visto las piedras cuando en las rocas se forman líquenes sobre la superficie. Claro, se puede estudiar ese líquen y encontrar la fecha del líquen y sobre eso establecer un punto de referencia. Eso es lo más cercano para el data de una piedra. Así es como determinaron que los petroglifos se hicieron aproximadamente entre el 1100 y el 1500. Claro, fue básicamente ese descubrimiento de una cerámica de color rojizo por Niemeyer y dieron una temporalidad. Sí. ¿Esa temporalidad te refieres a la cultura de los Chiquillanes en cuanto a la data? Sí, exactamente. Que eso tú lo mencionabas que eran 8.000, se calcula, ¿verdad? Entre 8.000 y 10.000 años antes de Cristo. En realidad lo de 10.000 y lo de 10.000 y 8.000 está más bien más al valle, más al lado de Curicó, para el cementerio de Tutuquén. Allí han descubierto data de 10.000 años. El sector de Vilches han descubierto data de 5.000 años. 5.000. 5.000. Y la cordillera, claro, hay menos vestigios porque en el fondo los grupos eran transhumantes, es difícil encontrar más restos que nos permitan estudiar la cultura material. Pero por eso solo tenemos esa referencia, que esos petroglifos de Guayquivilo debieran haber
sido formulados entre el año 1100 y el 1500 aproximadamente. Ya. Pero claro, pensar en Curicó y en Vilches con datas de 10.000 y 5.000 años son números, no diría siderales, pero en relación a cómo se considera la humanidad actual en estos últimos 300 años, Sí, que pareciera que todo pasó en estos últimos 300 años, olvidándonos de que en realidad eh, el género humano es antiquísimo. Pensar en un ser humano que vivió 5.000 años atrás ya exactamente, es para quedar con un estado de la mente ya distinto, casi exactamente. sin explicación, o sea, casi la imaginación no da para... Sí, por eso es importante este tipo de discusiones y conversaciones para poner en valor nuestra prehistoria, la prehistoria del Maule, y Ujú. por otro lado, tratar de comprender y entender cómo estas bandas, estos grupos, se relacionaban con su entorno, viviendo en una vida armónica con el medio ambiente. Entonces, yo pienso que si logramos entender nuestro pasado, a partir de estos elementos, podríamos entonces también entender nuestro presente y nuestro futuro. Así es, yo creo que esas reflexiones que, como lo que tú acabas de mencionar, Pablo, es determinante para, bueno, uno para bajar toda esta soberbia que hay hoy en día de decir que prácticamente se ha avanzado, se ha industrializado el planeta, se ha tecnologizado, se ha globalizado en estos últimos 200 o 300 años, pero al mismo tiempo no estamos dando ningún ejemplo de respeto al medio ambiente, como si lograron bandas que seguramente, claro, más modestas en términos materiales, de comodidades, pero que sin embargo han logrado subsistir a través del tiempo, de miles de años, y cómo lo hacían, ¿no? Esa pregunta que Mm, tú haces es sumamente importante, porque finalmente lo hicieron de tal manera que la vida perduró desde 10.000 años, voy a poner el caso más antiguo, hasta la fecha sin mayor inconveniente. exactamente. O sea, imagínate el nivel de conocimiento que estos grupos tenían con respecto al entorno, porque no es que ellos se movilizaran detrás de un animal porque tenían hambre, sino que ellos sabían la temporalidad de la fauna, de la flora, el conocimiento del entorno. Incluso se ha pensado que ellos tenían un acabado conocimiento acerca de las estrellas. Hemos encontrado algunas piedras tacitas, por ejemplo, que ¿Ya? en el lado argentino se han hecho estudios y se han superpuesto las piedras tacitas con unos planos astrales y calzan completamente. Salen los satélites, los planetas. Entonces, yo creo que eso también es otro punto, ser Eso es capaces fascinante, de, ¿no? sí, ser capaces de entender todo el conocimiento que ellos tenían. Eso es fascinante porque no solamente se refiere al entorno natural inmediato, a la flora y la fauna inmediata, sino que también estamos hablando del cosmos. Exactamente, O sea, los exactamente. primeros, los filósofos, los presocráticos que estudiaban el cosmos. O sea, no estaríamos tan lejos de eso, acá, Sí, en y estas bandas. de ahí el respeto por la cosmovisión de los pueblos originarios, del saber, de los saberes que ellos tienen y que hay poco registro con respecto a ese tema. Por eso es importante volver al pasado y tratar de comprender y salvaguardar todos aquellos elementos culturales que nos permiten en el fondo y nos dan esta identidad de pueblo o identidad de grupo, de banda, que es la que en el fondo nos interesa rescatar. Sí, llama mucho la atención todo el conocimiento que hay encerrado ahí. Es muy misterioso. Lo que acabas de mencionar, el ejemplo de las piedras tacita que calzan con mapas astrales, indica, y el conocimiento que tenían del universo, por lo tanto, para sobrevivir, denota una sabiduría, ¿verdad?, de estos pueblos que, o sea, ojalá pudiéramos desentrañar y avanzar más en esas investigaciones y poder tener
o rescatar también esos conocimientos para la actualidad. Pero uno de los grandes problemas es que estas culturas eran orales. Sí, exactamente. Quizá eso es un elemento que para las investigaciones complica de buena manera poder Sí, tener acceso a, bueno, no sé, a un texto, pero no por, quiero decir, no por falta de texto, esto significa que haya falta de conocimiento. No sé si sí. comparte esa aseveración. Muy buena pregunta, Felipe, porque en el fondo a mí me ha costado bastante entender este fenómeno desde el punto de vista de la antropología y especialmente de la etnografía. La etnografía es una disciplina que está dentro de la antropología y que tiene que ver con la descripción de los pueblos. Entonces, cuando me enfrento a una piedra, no tengo mayores referentes con una cultura viva. Entonces, por eso el arqueólogo, en el fondo, lo que hace es describir el sitio, el contexto, los paneles, los planos, y no pasa la línea de la interpretación, porque en el fondo no hay mayores evidencias. Entonces, me ha sido súper difícil como antropólogo o como etnógrafo poder vincular estas manifestaciones a grupos humanos actuales. Y la única vía que he tenido de acceso para entender un poco más es haber encontrado en algunos elementos que utilizan los arrieros, por ejemplo, he encontrado algunos dibujos que están inscritos en la piedra, muy similares. Ya. Entonces, es muy probable que en un estudio a partir de los arrieros y de su forma de entender la vida y de su cultura material, a lo mejor podemos encontrar algún vínculo que nos permita de alguna forma entender con mayor profundidad este sentido. Entonces, es súper importante esa pregunta en términos de que, claro, aquí entran entonces una serie de esa visión transdisciplinaria. Necesitamos arqueólogos, antropólogos, psicólogos, arquitectos, filósofos. Yo le he presentado los dibujos a varios expertos de matemáticos, físicos, y claro, todos tienen una mirada distinta desde su disciplina. Entonces eso no es suficiente, necesitamos tener una mirada interdisciplinaria, transdisciplinaria, para entender lo complejo que resulta este tipo de manifestaciones. Porque en las piedras, los dibujos que se encuentran aluden a flora, fauna, hay dibujos de ese tipo. No hay dibujos de otro, de algo fuera de eso, algo más, algo más intrigante o algo distinto en cuanto a que, no sé, por ejemplo, una vivienda o algo Mm. así, como para saber cómo vivían, cómo se protegían de las Sí, inclemencias del tiempo. Solamente hay referencia a animales y hay, vegetales. claro, mira, hay varias cosas que no hemos visto en relación a otros sitios arqueológicos. Por ejemplo, aquí no hay escenas de caza, por ejemplo. No hemos visto, no hay ningún dibujo que haga una referencia a una caza de animales, por ejemplo. Ya, Eh, eso está Tampoco, indicando algo. claro, pero sí hay, por ejemplo, un tercio de los dibujos de los 944 son dibujos de pies humanos. Dibujos de pies. Claro, pies pequeños, pies grandes, con diferentes técnicas. Y es una característica clave de los cazadores recolectores de aquí y del mundo, en África, por ejemplo, o en Australia. Entonces Ya. hay un patrón interesante. Y el resto corresponde a eh, símbolos, círculos concéntricos o líneas zigzagueantes que son muy parecidas a las que están en el lado Argentina, en Neuquén, en Colomichicó. Entonces pensamos que tiene que haber un circuito ahí que unía muy bien, no sé si a las mismas bandas o a otras bandas, pues probablemente los chiquillanes estén muy relacionados con los puelches, porque tenían el mismo idioma.
Y Ya. estas bandas, por ejemplo, se acercaban a la Laguna del Maule, porque en la Laguna del Maule estaba la obsidiana, que es esta piedra con la cual dibujaban los petroglifos. Y Con esta piedra se sabe exactamente. claro, la afluente de obsidiana está en la Laguna del Maule. Entonces se han encontrado vestigios de esta piedra por todo el circuito aquí entre Chile y Argentina hasta la Laguna Dial en Argentina. Es una piedra dura que permitía raspar la pátina, que es la roca andesita donde están dibujadas las piedras, donde están dibujados los petroglifos, perdón. Ya. Pablo, pero claro, esos registros que se han investigado son fascinantes desde todo punto de vista. A veces uno cuando visita otros lugares donde hay petroglifos, también se ha producido de que hay un problema de que ciertos petroglifos pueden haber sido hechos con posterioridad a la cultura. O sea, podrían no ser auténticos. ¿Ocurre ese problema en el Sí, Maule? sí, diste con un punto espectacular. Es como dijéramos, como un adelanto del gran tema que a nosotros nos mantuvo preocupados durante un tiempo. Para poder resolver esa pregunta, nosotros tuvimos que viajar al de Museo Nacional de Arte Natural en Santiago, el Ya. Museo de Historia Natural. Sí. Ujú. Ahí se encuentran 7 libros, bitácoras de viaje de Hans Niemeyer. Esto Ya. es un spoiler para que los que después puedan ver el libro. ¿Está en venta Vamos el libro? no, esto lo estamos ¿No? regalando en los colegios. Ya. Sí, sí, un regalo gratuito a los colegios para que puedan divulgar este tema. Y de los 944 símbolos, Hans Niemeyer encontró que uno no era justamente lo que tú planteas, que es el símbolo más característico que hemos utilizado, que es una mano. Es una mano perfecta que aparece ahí en los dibujos. Entonces él le puso una X y le puso ahí apócrifo. Es decir, eso es una mano que fue construida posteriormente, es contemporáneo histórico, no es prehistórico. Eso él lo demostró con pruebas Sí, sí, experimentales. exactamente. Eh, Perfecto. Pero uno entonces, solo de los 944. uno solo, sí, Ya. exactamente. Bueno, Entonces, igual es relevante el dato que dejó Niemeyer y que, claro, hace pensar que en el fondo, despejada esa duda, bueno, con eso ustedes ya dieron por zanjada la preocupación o igual hicieron algunas otras pruebas, sometieron a una experimentación eso, no, mira, o el trabajo de Niemeyer es un trabajo muy, muy riguroso, muy científico. ya, Eh, da total seguridad entonces de que sí, queda zanjado el problema. sí, lo que nosotros queremos es poder traernos las bitácoras de viaje. Tiene más de 1000 diapositivas de los años 70 de sus viajes aquí en la región del Maule. Tiene fotografías, tiene diapositivas y tiene textos. Entonces, ese es un material, pero es fundamental si queremos entender nuestra prehistoria y nuestra historia reciente. Ujú. Entonces, el problema que siempre hemos tenido acá, no es que no exista elemento cultural de la región, lo que no existe hasta ahora es un relato en torno a lo que tenemos, lo que somos y nuestro futuro. Ya. Ese es el trabajo que nosotros como investigadores deberíamos plantear, es decir, construir un relato. Y lo más importante, que este relato sea co-construido con las comunidades. Eso yo creo que es un tema fundamental. ¿Tú crees que hay comunidades en la actualidad que en el Maule que tengan algún tipo de vinculación con estos restos, estos petroglifos o estas evidencias arqueológicas de vida antigua?
o más bien es solamente un trabajo científico que no encuentra todavía la resonancia en los posibles descendientes de la cultura Mm. chiquillana? Mira, tenemos toda la esperanza de poder indagar en los grupos de arrieros, en los puesteros, que son los grupos más antiguos de los arrieros, tanto en Chile como en Argentina, sobre todo en el Ujú. sector de San Rafael, Malargüe. Pensamos que por ahí podemos encontrar algún indicio que nos permita un poco entender la cosmovisión de estas bandas, de estos grupos. Ya, Pero sí, es un trabajo que estamos tratando de desarrollar ahora. ya, perfecto. ¿Y hay también universidades en Malargüe o en alguna ciudad del otro lado que también estén realizando investigaciones similares? Sí, de hecho me tocó organizar a mí el primer encuentro chileno-argentino con San Rafael y Malargüe y nos visitaron 6 arqueólogos de la Universidad de Uncuyo y Ujú. tuvimos 3 días aquí investigando la temática. Surgieron varias propuestas. Nos tocó, lo llevé yo a la colonia Dignidad, donde en esas 12.000 hectáreas o 14.000 hectáreas hay 2 sitios arqueológicos muy interesantes y estuvimos con ellos ahí investigando también esas temáticas. Y la idea es que ahora en enero probablemente hagamos la segunda parte para ya ir cerrando algún tipo de investigación en conjunto. Fantástico. Queridas amigas, amigos que nos siguen en Deliberación todos los lunes, en esta ocasión el Deliberaccionando número 32, estamos con el antropólogo Pablo González Bravo, académico de la Universidad de Talca, que nos está haciendo una interesantísima reseña de algunas de las investigaciones que ha hecho él y parte de equipos también interdisciplinarios para poder investigar y conocer de primera fuente, ¿verdad? Primero, la data de los restos arqueológicos que dejaron las culturas preexistentes, básicamente la de los chiquillanes aquí en el Maule, y cómo esa cultura logró sobrevivir durante 5.000, 10.000, dependiendo del lugar al cual nos vamos a referir, pero por lo bajo estamos hablando de 5.000 años de antigüedad de los seres humanos precolombinos que se conocen, ¿no? Antes de la llegada de los españoles y, y que por cierto encierra una cantidad de misterios que solamente hemos visto uno que mencionaba Pablo al principio, que es el de las piedras tacita con relación a las cartas astrales, que revela que esta cultura tuvo conocimiento respecto de la disposición de los astros, probablemente las constelaciones, tenían conocimientos en relación al cosmos, ¿verdad? Mm, No era solamente un conocimiento del entorno inmediato, la flora, la fauna, sino que hay mucho más, y que el esfuerzo de los antropólogos, de los arqueólogos, es poder develar incluso con el lado de Argentina, que en el fondo es un solo territorio, ¿verdad? En términos culturales, y las divisiones son de la política, de los países, los estados, pero en el fondo culturalmente son un solo territorio y con el propósito también de reflotar, de vincular inclusive, nos mencionaba Pablo, con los actuales arrieros que trabajan tanto en el lado chileno como en el lado argentino, que también se podría establecer alguna hipótesis de similitud en algunos elementos que ocupan los arrieros con también esta cultura de los chiquillanes, ¿no? Y, y pucha que es interesante poder entrar en ese mundo y felicitarte, Pablo, y por el libro que van a regalar en las escuelas, porque me parece una genialidad poder compartir con las comunidades educativas. Eh, Agradecer de paso a la directora Ana María Urriola, que también facilitó el contacto con Pablo para que viniera y asistiera acá al programa y poder darle más difusión a estos trabajos. El libro se llama Arte Rupestre de la Cuenca del Calabozo. Autores Pablo González Bravo, Alejandro Morales Yamal y Rubén Stever
Landsberger. Y porque finalmente el propósito es poder hacer consciente al habitante talquino o maulino, maulina de la actualidad de que hubo habitantes en esta misma zona, vamos a decir la cifra en este caso más grande, de 10.000 años atrás. Y solo pensar eso es fascinante. En eso estamos, querida amiga de mío, con Pablo González Bravo acá presente. Pablo, y Perfecto. bueno, todo lo que hemos reseñado hasta el momento es apasionante. A mí me quedan algunas dudas, algunas preguntas, pero primero decirte qué quisieras profundizar tú, qué quisieras enfatizar a esta altura que ya hemos pasado la primera media hora del programa. Súper. Sí, muchas gracias por la síntesis, Felipe. Señalar que el libro lo pueden descargar gratuitamente de la página del Museo Higginiano de Talca y de Bellas Artes de Talca. Ahí hay un link donde hay un apartado que dice publicaciones y pueden descargar los 3 libros que hemos escrito ya del arte rupestre aquí en la región del Maule. Ahí tenemos bastante información. Esa es una noticia. La otra noticia es que junto con la Universidad de Talca y especialmente con Felipe Besoaín de la Escuela de Videojuegos, hemos desarrollado un proyecto que se llama Museo Virtual del Maule, que también lo pueden visitar en la página web. Ahí en Google pueden poner Museo Virtual del Maule y van a poder acceder a los diversos museos de la región del Maule. Se modelaron algunas piezas fundamentales de los museos y ustedes lo pueden ver en 3D. Es también un proyecto súper entretenido que nos permite acceder a la cultura de la región en su totalidad. ¿Está bien? Ahí puesta la página museovirtualdelmaule.cl. Sí, sí, ¿Sí? exactamente. Ya. Sí. Ahí pueden acceder, ahí pueden visitar la red de museos del Maule. También hemos hecho juegos a través de videojuegos de lo que es el arte rupestre. Así que, y la última experiencia, para contarle la línea virtual, durante un tiempo estuvimos trabajando en la Laguna del Maule y descubrimos un petroglifo muy interesante que está en la Laguna del Maule, cerca del lago, como a 2 kilómetros. Lo fotografiamos, hicimos panorámicas, hicimos un modelo en 3D. Entonces Ya. ahí en el Museo Virtual del Maule ustedes pueden acceder y ver el petroglifo en 3D con todos sus detalles. Espectacular, quedó muy bien hecho, pero lamentablemente como a las semanas después nos llamaron y nos indican que el petroglifo había sido destruido. Había pasado una retroexcavadora, Destruido. sí, y había pasado una retroexcavadora y lo habían sacado del sitio para construir un puente, para poder pasar unos autos, porque querían construir un lodge para turistas. ¡Oh, qué horrible! Entonces, todas las organizaciones medioambientales se reunieron, hicieron la demanda, así que ahí estamos esperando. Y eso es lamentable, y señalar que todos los petroglifos están en un estado de vulnerabilidad que en cualquier momento pueden ser destruidos. Han durado tanto tiempo, como tú decías, para que al final el ser humano los destruya en 2 minutos. Entonces yo creo que si hay que hacer énfasis en algo, hay que hacer en eso. Primero, conocer, divulgar, para que la gente ponga en valor estos elementos culturales que no nos pertenecen a nosotros, son parte de nosotros, pero son parte de la humanidad, de nuestro futuro, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Por lo tanto, también la idea es que ellos puedan disfrutar y comprender lo que nosotros quizás no fuimos capaces de entender. Por lo tanto, eso es súper importante, por eso me interesa a mí hablar del tema, que todos conozcan, difundir, que todos accedan a los libros. Si hay alguna escuela, un colegio que quiera profundizar en el tema, lo hacemos con Franco Castellani, que es nuestro fotógrafo y realizador. Tenemos un video de 15 minutos donde contamos el proceso del libro, por ejemplo, que son 3 horas en auto, 3 horas a caballo, mostramos
un escenario que es bastante interesante conocerlo. Entonces, quizá eso, el poner en valor estos sitios para conservar y el proceso de salvaguardia es fundamental. Y también pensando en que el libro lo van a mostrar, lo van a regalar a los colegios, tal vez sería un buen ejercicio, porque tengo una duda que, bueno, es de cierta manera epistemológica. Cuando tú nos decías que la investigación con las diferentes técnicas, eh, que es más difícil hacerlo en piedra, la investigación de las datas, por ejemplo, de cuánto tiempo fueron hechos esos trabajos, y, pero que ustedes como investigadores tenían metodológicamente la restricción, que se podría decir, bueno, averiguar de cuántos años está hecho ese petroglifo, por ejemplo, Mm. pero la interpretación quedaba un poco fuera de, de lo, de lo esperable desde esta mirada más científica. ¿Es así? ¿Lo entendí bien? Sí, sí, pero aún así, hay una línea que se llama antropología cognitiva, ¿Ya? y a través de esa línea uno puede tratar de interpretar o aproximarse a la interpretación, no de un símbolo, sino del contexto en el fondo, de la relación que hay entre el sitio, la piedra, el símbolo y el contexto. Porque no sacamos nada con interpretar un símbolo porque lo sacamos de contexto. Entonces, por Ya. eso es importante identificar patrones. Por ejemplo, sabemos que los sitios presentan un patrón similar. Están en altura, como 2000 metros de altura, están cerca de Ujú. un curso de río de agua y están en un lugar, pero con una visión casi 360. Entonces, por ejemplo, pensamos que podrían ser centros ceremoniales, Ya. donde los chamanes probablemente desarrollaban procesos de aculturación a su propia gente, a su propia banda. Esa podría ser una interpretación. La otra que nosotros podemos también describir es que básicamente la conmovisión de los grupos chiquillanes es que ellos creían en que los espíritus habitaban el inframundo. En el inframundo es donde habitaban los espíritus de su banda, de su comunidad. Por lo tanto, la forma de llegar a ese espíritu que habitaba el inframundo era desarrollando dibujos en la piedra como una especie de venas que van a permitir comunicarse con ellos. De ahí la cantidad impresionante de dibujos que hay en solo un sector. Entonces, esas son líneas interpretativas que nosotros podríamos desarrollar y que seguimos, Ya. obviamente, seguimos investigando. Sí, porque yo me imaginé que como están haciendo una vinculación con los colegios, niños, niñas de edades, ¿verdad? Que van de los 6 años hasta los 17 años. Hay un universo ahí de cabecitas que podrían también desarrollarse dentro de cada colegio en base a este material. Se me ocurre como una actividad complementaria y para vincular más a los niños y niñas. Cómo la imaginación también de ellos podría dar lugar a un cuento, por ejemplo, bonito, Por ejemplo. con los símbolos de las piedras, cómo podrían construir un cuento, un Perfecto. relato, ¿cierto? Y Sí, de esa manera incorporamos a los niños, niñas y a lo mejor pueden salir un libro precioso como una especie de hijo del libro que ustedes han perfecto. publicado y que regalan, como del arte rupestre de la Cuenca del Calabozo, algo así como relatos infantiles del arte rupestre sería lindo quizá. Perfecto, perfecto, súper buena idea. De hecho, imagínate el solo hecho de que el relato empezara por el camino, por la travesía, y en la travesía se van encontrando con
animales endógenos, como la lagartija de la región del Maule, el matuasto, que es la lagartija propia de la región del Maule, van caminando por el ñidre que es los vegetales que están ahí en la cordillera. Entonces, imagínate la clase que podría convertirse al aire libre, un laboratorio al aire libre, donde tú puedas conocer no solo de roca, sino que de botánica, de animales, de todo. Entonces sería, pero realmente una experiencia memorable. Y el vivir, eso es vivir el conocimiento. Sí, muy ¿cierto? buena idea. Sería maravilloso. Ahora, respecto de los permisos, vamos a adelantar un poquito si que alguna directora o director tomara nota y quisiera a investigar o averiguar la forma de concretar esto. Esta zona está, me imagino que está protegida por la autoridad, lo que tiene que ver con el patrimonio. eh, ¿Cuáles serían las restricciones, las Sí. posibilidades de ir ahí con niños, niñas? Sino, lamentablemente ningún sitio está protegido como tal. No están Solo, protegidos. Ya. no, solo, por ejemplo, el arte rupestre, el petroglifo como tal, la ley lo reconoce como monumento histórico, como Ya. patrimonio histórico. Por lo tanto, la piedra con petroglifo, sí, es ilegal sacarla, es ilegal romperla, pero el contexto, porque estos están en sitios privados, entonces depende mucho de los propietarios del sitio para poder acceder. Ah, ya son Eh, sitios que están, bueno, debí suponerlo en realidad. sí, puros Son sitios privados. parcelas compradas por personas particulares. Exactamente, exactamente. Ya. Entonces hay que empezar a preguntar por los dueños de los sitios, si dan acceso. En general nosotros hablamos con los arrieros son nuestros guías, que conocen muy bien los sitios, pero siempre pidiendo autorización a, a los dueños, porque no hay un plan de, por ejemplo, los dueños de los terrenos nunca han hecho un plan de manejo para el sitio. Eso implica, por ejemplo, construir miradores para que la gente no vaya y los pise, o construir antes de la llegada alguna señalética que permita informar a los turistas, porque la gente va y lo raya, la gente va y lo rompe. Entonces ese trabajo, como dices Eso es tú, carísimo. sería muy bueno que se hiciera en los colegios previos para que la gente que llegara no hiciera daño. Exactamente. Me estoy recordando y estoy haciendo la relación con la protección de humedales, por ejemplo, Claro, que también es un desafío similar. Claro, esa naturaleza se va renovando. De hecho, en las últimas lluvias el río inundó varias zonas, se perdieron algunos animalitos de gente que tenía, pero que está instalada ahí, pero en el fondo es la manera de que el humedal se autorregenera, uno puede pensarlo así, con estas lluvias y estos cambios a raíz del clima, pero lamentablemente un petroglifo no se puede regenerar. claro. De ahí que sea más urgente hacer ese llamado y me sumo a tu reflexión como medio autónomo, autogestionado, hacernos parte de ese llamado a conservar y poder también habilitar a los particulares que administran o que son propietarios, poder generar formas como tú decías, de protección en cuanto a que la gente no tenga que pisar el petroglifo para observarlo, sino que lo vea desde un mirador. Por lo demás, son lugares que se protegen y que la gente no puede acceder. Si Mm, uno va, por ejemplo, a un lugar como San Pedro de Atacama, no dejan pasar. Hay que mirarlo desde lejos por la misma conservación. Entonces, eso, como en el fondo lo que más queremos es conciencia en las personas. Por favor, mantener la distancia, mantener el respeto a, a la historia que es milenaria. No estamos hablando de 100 años atrás, claro. no estamos hablando de 5.000, 10.000 años atrás, que hubo vida humana en ese Mm, tiempo.
y que lamentablemente poco estamos sabiendo de eso, bueno, gracias al trabajo de ustedes, los antropólogos, los arqueólogos, los etnógrafos, se puede saber un poco, y, pero en el fondo el respeto al pasado es como tenerle el respeto a los ancestros familiares, no sé, como para buscar una analogía que la gente pudiese asimilar mejor la importancia que tiene cuidar estos restos arqueológicos. Perfecto, eso, retomar los antiguos rituales de conversar al interior de la familia, con los abuelos, que cuenten historias. Yo creo que ese es un paso importante, porque ahí está la sabiduría y ahí está el camino que nos va a permitir poner en valor ese relato. Todas las historias son importantes, por lo tanto hay que rescatarla y ponerla en valor y difundirla. Yo creo que es una tarea que nos queda todavía. Ajá, claro. Y hay un material, a partir de esto, porque tú planteabas, Pablo, que estaban trabajando en darle forma, después de estas investigaciones, trabajando en darle un relato a esta, bueno, por ejemplo, a la cultura de los chiquillanes, Sí, ¿no? ¿Tienen considerado generar un material en voz, con un relato oral, al tiempo de mostrar las imágenes, de hacer una especie de documental, donde se sí. pueda ver, porque eso se me ocurre a mí que también es bastante masivo y como un complemento a los textos? Mm. ¿Eso no está Sí, dentro de los planes? no, yo tengo, mi gran sueño es poder, no solo ponerle una voz al relato, sino que también musicalizar Ya. eh, el tema. Yo me imagino si los Hives estuvieron en la Antártida y Pink Floyd estuvo en la ruina de Pompeya, ¿por qué no podemos ir a Calabozo y hacer una musicalización del arte rupestre? Eh, Mira, tenemos varias cosas ahí planificando. De hecho, si puedes ver en el libro, la portada del libro, Ujú. eh, fue hecha por Jacqueline Unanue, que es una artista audiovisual que tiene su galería en Filadelfia, en Estados Unidos. Ella, me contacté con ella y por suerte ella había sido discípula de Hans Niemeyer y el libro, en el fondo, la magia que tiene este libro es que permitió, sin saber, reunir a una cantidad impresionante de personas que de alguna forma estaban vinculadas entre sí. Yo creo que esa es la magia del arte rupestre, una instancia que reúne. Y ella nos invitó a Estados Unidos a exponer su libro, el libro en su galería, pero Ajá. el 2025 la vamos a traer a Chile y ella pinta son dibujos grandes, paneles grandes. Entonces, tenemos el sueño de poder ir a hacer una pintura en, en Calabozo, sin intervenir, por supuesto, el sitio, quizás en el aire, ahí estamos inventando alguna cosa para darle sentido a este arte rupestre que ya dejó de ser del sur del mundo, sino que ya tiene un carácter ya internacional y mundial. Maravilloso. Una portada de lujo. Digo, y cómo y van a exponer también en Estados Unidos a propósito de la investigación en esta galería que tú me comentas, Sí. y en algún otro país también van a dar a conocer el libro. Mira, tenemos invitación de Filadelfia y en Nueva York también hay una sala que nos va a invitar. El 2025 nos invitaron a Viena, Austria, al Museo de Viena, a hacer una presentación, así que también tenemos como varias invitaciones, porque esto es un tema que realmente a veces uno piensa, claro, yo llevo trabajando del 2015 en este tema ¿Ya? y me ha costado visibilizar el tema. Yo creo que agradecer al Fondo de Desarrollo del Arte y la Cultura, el Ministerio de Cultura, ha sido fundamental en el financiamiento de estos proyectos. Y uno ve, sale al extranjero y los extranjeros en general valoran mucho más que nosotros este tipo de manifestaciones. Por eso es importante seguir hablando del tema, seguir discutiendo, seguir investigando. Sí, mucho más porque, claro, una condición es
no valorar lo que no se conoce. Claro, exactamente. Y otra cosa es no valorar lo que se conoce. Mm. O sea, es como mucho más injusto no valorar después de haber conocido. Sí, no, súper buenas palabras, Felipe. De hecho, nosotros con psicología estamos haciendo estudios con respecto a la actitud y la percepción de las personas con respecto al arte rupestre y sale eso, lo que tú planteas. La gente que no conoce frente a la gente que conoce y se ve enfrente a un petroglifo o alguna manifestación. Y hemos encontrado resultados, pero impresionantes, ¿eh? Así es que Ya. también esa línea investigativa también la hemos estado desarrollando con la Facultad de Psicología. Yo creo que pronto Y van a salir dentro los del resultados. importante eso, y dentro de lo que la gente que conoce versus la valoración, me imagino que aumenta mucho más la valoración después de conocer, o no está, no se puede establecer esa relación todavía. Sí, pero no es tanto como lo que uno espera. Ya, es menos de lo esperable. Sí, Ya, es menos lo esperado, sí. Entonces quizás ya. la experiencia, y por eso de ahí nosotros podríamos pensar de que a lo mejor a través de la experiencia de poder vivir a través de de la 3D, por ejemplo, el modelamiento en 3D de un petroglifo, a lo mejor permite una mejor percepción con respecto al tema. Porque nosotros le Ya. mostramos al estudiante, le mostramos en el experimento un petroglifo de la laguna del Maule y después le mostramos el mismo petroglifo pero destruido. Y jugamos con esos elementos para identificar el sentido, la percepción y la actitud hacia el patrimonio. Entonces Ujú. va a estar bien interesante. Cuando tengamos los resultados sería interesante poder conversar y poder mostrarle ese tipo Sí, de sí, va a aspectos. ser muy interesante que volvamos a conversar en un programa futuro cuando estén esos resultados. Y sabes lo que estaba pensando también a propósito de esto que estamos revisando, que hay un libro que se llama Las voces del desierto, ¿ya? De la autora Marlo Morgan. Mm, Y en ese libro, no sé si te ha tocado ocasión de leerlo, ¿no? no, 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 no. Es un libro que me viene porque pensando en esto de cómo recrear la vida de la cultura, en este caso los chiquillanes, a partir de los restos que se han investigado, las relaciones que se pueden hacer de manera interdisciplinaria, cómo eso interactúa con la humanidad actual, eh, contemporánea, mm, de esta experiencia que se relata en ese libro, de una banda también, nómades, en el desierto australiano. Mm. Entonces, una de las cosas que sobresale del libro, no quiero tampoco spoilear mucho el libro por si lo quieren leer, pero es apasionante el relato que hace una doctora norteamericana en su transitar, porque ella se suma al grupo de se hacen llamar Mm, los auténticos, ¿no? Es una ya. tribu o banda de aborígenes australianos que viven de la manera aborigen, ¿no? Mm, No viven de la manera australiana. Entonces, ahí hay una descripción, porque ella desde su mente científica, de su experiencia occidental de la vida cómoda del mundo actual, se ve enfrentada a una cuestión que yo voy a hacer solamente esto. Eh, Ella la van a buscar en una camioneta al aeropuerto, la llevan, ella cree que va a una especie de charla, entonces va preparada con cartera, lentes, ah, todos sus atuendos, tacos y todo eso. Entonces va y ya la recogen, como estaba convenido, unos aborígenes en camioneta y se adentran hacia el desierto. Y antes de empezar el recorrido, el tránsito con esta banda, con esta tribu, ella se tiene que sacar todo lo que es de valor, ¿no? Reloj, celular, mm, cartera, tacos, tuvo que quedar bien pelado y quemaron todas las pertenencias de mm, y ella quedó como una más de la tribu y empezaron un andar, un caminar. Pero ese fue el comienzo, ¿no? Para que se imaginen más o menos bueno, eh, cómo va el libro.
Entonces, interesante, porque ahí aparecen muchos elementos de cómo funciona una banda, ¿no? Y lo Mm, valioso es que me imagino que es una experiencia que ella tuvo en el siglo XX por lo menos, y nos puede dar luces de lo importante que es la sobrevivencia en condiciones climáticas muchas veces claro. difíciles, que antes no había cambio climático como ahora probablemente, Mm, o sea, cómo sobrevivían, cómo se organizaban. Ese libro da algunas luces y creo que te puede servir como también como una inspiración súper, en este trabajo que están haciendo ustedes como antropólogos. súper, excelente. ¿Cómo se llama la autora? ¿El autor? Marlo Morgan es mujer, Ya, eh, eh, voy a escribirlo acá en el ya, banner, se llama Las voces del desierto, la autora es Marlo Morgan. Estuvo perfecto. en los Jumbo, estuvo años atrás, yo diría unos 10 años atrás, estuvo a un buen precio, la verdad. Vendían los libros en un stand. El Jumbo era fácil de adquirir, Mm, pero era tan maravilloso la posibilidad que se terminó. Entonces ahora está un poco más escaso el libro. súper. Oye, Pero de todas maneras se podrá conseguir por ahí en alguna librería o biblioteca. súper. Hoy yo voy a aprovechar esos 2 minutos también para recomendar un libro que a mí me encanta, que se ¿Sí? llama Los Guardianes de la Sabiduría Ancestral. Los guardianes De la sabiduría ancestral. ¿De qué autor? Se llama Wade, W-A-D-E, Wade Davis. Ese, Davis. Está bien, Davis. sí. Es ¿Y un es libro, fácil de encontrar en alguna sí, biblioteca? no, se puede comprar a través de internet. Lo interesante es que es un antropólogo que ha visitado muchos países del mundo y que da una visión bastante actualizada de la realidad de algunos grupos, especialmente la pérdida del lenguaje otras actividades que son como súper importantes para la sobrevivencia de los grupos humanos y que nos van a permitir entender un poco también la realidad. Así que Magnífico. lo Ahí está leído ya apuntado Los eso. Si Guardianes de alguien la lo, Sabiduría Central de Wade Davis. ¿Lo escribí bien? sí, Wade sí, Davis. está Ya. bien. Si alguien lo Bueno, puede leer, sería recomendable. eh, recomendable. Hay conceptos de cultura que son bien actualizados y hay referencias bastante buenas y actuales. Así Ya. que ahí dejamos un par de datos. Magnífico. Se dieron datos para leer también. Sí, 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 sí. Bueno, Pablo, yo súper contento con el programa de hoy. A esta hora de asamblea de Liberacionando número 32. Agradecerte por aceptar la invitación y a las amigas y amigos también compartir el enlace, compartir el programa, quienes quieran aprender de la antropología y de los estudios que se hacen, de cuáles son los sueños de estos profesionales y cuál es el sentido que tiene comprender eh, la prehistoria del Maule, de lo que hoy es el Maule, y ampliar la mirada de lo que es el origen, el sentido de la humanidad, ¿no? Del ser humano como tal. Y ojalá el programa pueda ser escuchado por muchas personas y que estas ideas también se vayan expandiendo y haciéndose más comunes, más parte del imaginario colectivo, ¿no? Que no pensemos solamente en las cosas que estamos acostumbrados a pensar, sino que abramos nuestra mente, nuestro corazón, sobre todo a fronteras de conocimiento fascinantes que Pablo ha tenido bien poder darnos una reseña y también guardando el compromiso, yo creo, Pablo, para cuando tengan esos resultados, poder hacer un nuevo programa contigo bueno, nuevamente reiterar el agradecimiento y felicitarte por el trabajo y por la idea de regalar el libro a los colegios. Me parece ese enlace una cuestión fascinante también. Muy, muy amable. Yo estoy súper contento por esta instancia. Ojalá que existieran más espacios como este y más gente que esté interesada
en la salvaguardia y la protección de nuestro patrimonio. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias totales, como diría Cerati, Pablo. Así que bueno, un abrazo y será hasta una próxima oportunidad. A ustedes, queridas amigas y amigos, igualmente, un gran abrazo, que estén muy bien, cuídense y nos vemos el próximo lunes en el Deliberacionando número 33. Muchas gracias. A la misma hora, 21 horas. No se lo pierdan.